El video de hoy es un súper gran especial de El Resplandor, de Shining. Vamos a revisar algunas preguntas relacionadas a la película y también vamos a hablar de las actuaciones. ¿Qué hace que esta película sea tan sublime, tan recordada, a pesar de todas las controversias que giran en torno a ella? ¿Qué controversias tienen ustedes? Bueno, tranquilos y tranquilas que eso ya se los voy a contar. El Resplandor, o The Shining, es una película basada en la novela del escritor Stephen King, que fue publicada en 1977. Pero la película y el libro difieren mucho entre sí. La película relata la historia de Jack Torrance, un hombre que acepta el trabajo de cuidar el Hotel Overlook durante la temporada de invierno. Al poco tiempo de instalado junto a su esposa Wendy y a su hijo Danny, empieza a sufrir algunos trastornos de personalidad. La incomunicación, el insomnio, algunos fantasmas internos y tal vez la característica maléfica de este hotel empiezan a conducir a Jack a una espiral de violencia en contra de su propia familia. Para partir vamos a hablar de la controversia. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una controversia en esta película? Don Stephen King no está satisfecho con lo que hizo Stanley Kubrick. Según palabras del mismo escritor, se trata de una película muy fría. Y sigo citándolo al decir que es hermosa a la vista, pero que ha sido despojada de su capacidad de contar una historia. En una entrevista a la BBC dijo: "No soy un tipo frío. Creo que una de las razones por las que la gente se relaciona con mis libros es la calidez. O sea, un acercamiento que le dice al lector: quiero que seas parte de esto". Con The Shining de Kubrick sentí que hacía mucho frío. Estamos mirando a estas personas, pero son como hormigas en un hormiguero. Como diciendo, ¿no están haciendo cosas interesantes estos pequeños insectos? Una de las grandes diferencias que tiene la novela y la película es que en la novela, Jack Torrance tiene un momento de lucidez, es decir, apaga estos demonios internos, ayuda a su hijo y a su esposa a escapar del hotel y él muere quemado en un incendio que ocurre en el Hotel Overlook. En cambio, en la versión de Kubrick, Jack muere congelado. No hay una redención de parte del personaje de Jack, no hay un momento de lucidez. Simplemente no pudo alcanzar a su hijo y se congeló en el camino. Por esta y otras razones, el mismo Stephen King se ha inclinado más a apoyar la película Doctor Sueño. Esta película fue creada como una especie de redención, como un punto de encuentro entre la película The Shining y la novela The Shining. El director Mike Flanagan, muy consciente de este desencuentro entre ambos, decide hacer Doctor Sueño para conectarlas. En palabras de él mismo, todo el objetivo desde el principio fue juntar a estos dos de cualquier manera, reconciliar ese abismo de distancia entre el Shining de Kubrick y el Shining de Stephen King. Y cierra diciendo, si alguna vez hubo una forma de hacer eso, aunque fuera un poco, eso era lo que quería como fan. Antes de seguir con las polémicas, porque sí, hay más polémicas y te las voy a contar al final de este video, vamos a responder algunas preguntas, algunos datos curiosos que hay acerca de The Shining de Stanley Kubrick. Pregunta: ¿por qué la película se llama El Resplandor? La película El Resplandor se llama El Resplandor porque está basada en la novela de Stephen King, que se llama The Shining, El Resplandor. Esta es la tercera novela de terror escrita por Stephen King. El título de la novela está basada en una canción de John Lennon que se llama Instant Karma y que dice "We all shine on". Curiosamente, la novela se iba a llamar The Shine, no The Shining, pero Stephen King decidió, por respeto a la comunidad afrodescendiente, solamente ponerle The Shining. Ustedes se preguntarán por qué Shine puede llegar a ser una ofensa. Y es que en Estados Unidos se ocupaba la palabra shine para referirse de manera despectiva a las personas afrodescendientes. Y esta palabra, shine, es un derivado de shoe shiner, limpia botas, un trabajo humilde que muchos miembros de esta comunidad tuvieron que aceptar. Por esta razón, por no querer ofender, por no querer pasar a llevar, le puso The Shining y no The Shine. La siguiente pregunta, a ver qué tan fan eres de El Resplandor. Quizás ya sabes cuál es la respuesta de esto. ¿Qué es el resplandor en la película? ¿A qué se refiere con Shining? Si no te acuerdas, si no sabes, yo te voy a refrescar la memoria con esta respuesta. The Shining, o el brillo, es una habilidad psíquica que permite a quienes la tienen leer la mente de otras personas y comunicarse con los portadores de esta misma habilidad. También el brillo te permite ver sucesos que han ocurrido en el pasado y te permite ver hacia el futuro. Dick Halloran, personaje interpretado por Scatman Crothers, le dice a Danny Lloyd, el niño del resplandor, que brillar es en esencia una mezcla entre telepatía y clarividencia. Ser capaz de brillar es ser capaz de comunicarse con otros a través de la mente. Recordemos que es esta capacidad la que termina salvando a la familia de Jack, porque al comunicarse con el cocinero, él alcanza a llegar y a traer un auto que sí funcione para que ellos puedan escapar. La siguiente pregunta, también para ti, a ver si es que sabes, también puedes escribirla en los comentarios. ¿Qué es lo que escribe Jack en El Resplandor, en la máquina de escribir?
En la escena en la que Wendy se acerca a la máquina de escribir de Jack y descubre que él ha estado semanas y semanas escribiendo la misma frase. ¿Cuál es esa frase? All work and no play makes Jack a dull boy. La traducción literal de esto es: mucho trabajo y poco juego hacen que Jack se aburra. Pero en los subtítulos al español, en nuestro idioma, lo tradujeron a: no por mucho madrugar, se amanece temprano. Siguiente pregunta: ¿dónde se filmó la película El Resplandor? The Shining. La película El Resplandor fue grabada en el Timberline Lodge en Oregon, Estados Unidos. Este hotel tenía una habitación 217, que es la que aparece en la novela de Stephen King, pero el personal del hotel tenía miedo que después de la película las personas no quisieran quedarse en el hotel porque les diera miedo arrendar la pieza 217. Por lo tanto, se tomó la determinación de que la pieza de la película iba a ser la 237, una pieza que en realidad no existe en ese hotel. Siguiente pregunta: ¿qué pasó en el Hotel Overlook? El Hotel Overlook es un hotel que aparece en la película El Resplandor y es un nombre de ficción, o sea, no hay un Hotel Overlook en la vida real. El hotel real donde Stanley Kubrick se inspiró para escribir El Resplandor se llama Hotel Stanley. El Hotel Stanley era un hotel pensado para la alta sociedad, un hotel donde estuvieras rodeado de naturaleza pero no perdieras ni una comodidad de los hoteles de lujo que habían en la ciudad. A pesar de que en el hotel llegaron a quedarse personalidades como Theodore Roosevelt o Bob Dylan, el proyecto fue un fracaso. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras del hotel, se electrocutó durante una tormenta. Ella no murió, pero la pieza donde recibió la descarga eléctrica, la pieza 217, quedó cargada como de una fuerza supuestamente paranormal. Empezaron a ocurrir cosas paranormales en este lugar. Y esto obviamente no le hizo buena propaganda al hotel. Con el pasar de los años, los mismos huéspedes o los trabajadores del hotel se empezaron a convencer de que sí, efectivamente estaban pasando cosas paranormales en esta pieza, en la 217. La ropa se salía mágicamente de las maletas, los objetos se cambiaban de lugar, las luces se encendían solas. Habían ruidos extraños de niños jugando cuando solamente habían adultos quedándose. Medio siglo después de su inauguración, el Hotel Stanley estaba a punto de quebrar. Las personas adineradas no iban por estos rumores y los mochileros curiosos no tenían el dinero necesario para pagar su estadía. Ahí fue cuando recibieron uno de sus huéspedes más insignes, el que iba a cambiar esta historia. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto de Don Stephen King. Tal como se cuenta en su biografía Stephen King, The Best Loved Boogeyman, el escritor se registró en el hotel un día 30 de octubre. ¿Dónde más iba a ser? En la temida habitación 217. Según sus propias palabras, cuando llegamos estaban a punto de cerrar por final de temporada, y así nos encontramos como los únicos huéspedes del hotel, con todos esos largos y vacíos pasillos. La noche de su llegada, el matrimonio King pidió el único plato disponible para comer. Mientras la música hacía eco en los pasillos, sentía como si Dios me hubiese puesto ahí para ver estas cosas, para escuchar estas cosas. Y cuando me fui a la cama esa noche, tuve el libro en mi mente. Después de cenar, su esposa se fue a dormir y él, buscando inspiración para su libro, decidió ir a recorrer el hotel. Y como no podía ser de otra forma en ese entonces, terminó en el bar del hotel gestando al personaje de Jack Torrance, protagonista de El Resplandor, que tiene bastante de autobiográfico, con el hecho de que haya estado escribiendo una novela y también, por qué no decirlo, por el alcoholismo que el mismo escritor ha afirmado que sufría en ese tiempo. El libro se publicó 3 años después de su visita al Hotel Stanley y fue su primer bestseller. Ese libro lo consagró a él como el autor de terror del momento y el autor de terror hasta estos días. En los años 80, Kubrick estrenó su adaptación de la novela y a pesar de que en la película nunca se nombra el Hotel Stanley, después de que se estrenó esta película, muchas personas van a este hotel por el tema de la película en búsqueda de cosas paranormales o simplemente por ser fans de la película y querer ver esos pasillos, querer ver esas locaciones en vivo. El Stanley terminó recibiendo a muchos turistas que esperaban ver a sus famosos fantasmas. Red Rum, Red Rum, Red Rum, Red Rum. ¿Qué significa Red Rum en El Resplandor? La famosa palabra Red Rum tiene 2 significados. Uno que es bastante evidente, que sale literalmente en la película, que es murder, asesinato. Y la otra interpretación es Red Room, es decir, habitación roja, que vendría siendo este lugar donde se encuentra el personaje de Jack Torrance y Grady, que finalmente son la misma persona, como se devela al final de la película. Por un lado, estuve leyendo que
se dice por ahí como una posible interpretación que si la mamá de Danny, Wendy, no se hubiese despertado cuando él empieza a gritar Red Rum, él probablemente con ese cuchillo la hubiese matado. Pero más bien yo creo que ese Red Rum que él grita, que parte siendo como una voz totalmente de garganta, sin apoyo, como Red Rum, y que de a poco empieza a ser una voz hablada, una voz de pecho, y termina gritándole esto a su madre. Red Rum. Rum! Give me a rum! Red Rum! Gracias a ese aviso es que Wendy se levanta, y gracias a ese aviso ellos ganan tiempo. De otra manera, ya que hubiera entrado y a su vez despertado, quizás no habrían ganado ese tiempo para que Danny saliera por la ventana del baño y por otro lado la mamá intentara salir. Finalmente termina salvando la otra cosa, que es la llegada del cocinero. Pero si es que no hubiese habido ese aviso de Red Rum, de asesinato, tal vez habría sido otro el destino de Wendy y de Danny en El Resplandor. Llegó el momento de volver a las polémicas, llegó el momento de analizar las actuaciones de esta icónica película. Y aquí nos vamos a meter, como les había dicho antes, en un terreno bastante controversial. Y es que resulta que The Shining en la audiencia provoca mucha división. Por un lado, es una película que parte siendo rechazada por parte del novelista. Además, en 1980, cuando fue estrenada, la crítica especializada la destrozó. Se burló de las actuaciones y de las aproximaciones algo caricaturescas a los personajes de Jack Torrance y Wendy Torrance. El mismo Stephen King ha tildado de misógino al personaje de Wendy desde el guión de The Shining de Kubrick. Una mujer un tanto maniquí, muñeca, que no tiene una fuerza de voluntad, que no tiene un punto de vista o un objetivo claro y que le lleva el amén a este psicópata que le dice todo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Es un aspecto del personaje que además envejeció mal, ya que estamos viviendo tiempos donde el rol de la mujer en el cine está siendo altamente cuestionado, reivindicado. Entonces, en ese contexto, esta Wendy no se para muy bien. Eso en el lado de la parte negativa, y en el otro lado estamos hablando de una película icónica, un clásico, una película clave dentro del universo del cine del terror y dentro del universo del cine en general. Realmente un hito para la cultura popular. Esta película nos entregó escenas que quedaron para la posteridad. Tiene una cinematografía, un montaje y un arte de un nivel muy alto. Y por algo Stanley Kubrick es el director que fue. Something like that actually happened. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not gonna happen with me. En la primera escena de la entrevista vemos a Jack Torrance, un hombre algo sarcástico, risueño, que le responde al dueño del hotel cada pregunta que hace con un ápice de perversión, o como si estuviese escondiendo algo. How about your wife and son? How do you think they'll take to it? They'll love it. Great. En la escena donde llama a su esposa para contarle que sí consiguió el trabajo, también se plantea una relación algo fría, donde ella se alegra por su esposo, pero él la llama como parte de un trámite. No se plantea una complicidad. Aquí puedo ver el punto de vista de Kubrick, de plantear dos personajes cuya relación parte quebrada, cosa que vamos a entender más adelante cuando Jack confiesa que la golpeó hace años. En la escena del auto también se muestra un personaje de respuestas algo frías a su hijo, un personaje que justifica el canibalismo y hasta le causa gracia. Mean they ate each other up? They had to, in order to survive. Jack. De ahí en adelante, en las escenas en el hotel, comienza de inmediato a mostrar comportamientos violentos. El cómo juega con su pelota, el cómo mira por la ventana, cómo le responde a su esposa al más mínimo contacto. You're breaking my concentration. You're distracting me. And it will then take me time to get back to where I was. O cómo le dice a su hijo que quiere que él esté bien y que se queden para siempre en el hotel. I love you more than anything else in the whole world. You know that, don't you? Yes, Dad. Todo eso está abordado desde la locura y la perversión. Con respecto al mundo interno de Torrance, el único momento de vulnerabilidad del personaje es cuando despierta de una pesadilla y entre lágrimas le dice a su esposa que acaba de soñar que la mataba. Pero como todo el tiempo se nos ha planteado como este personaje desequilibrado, no logra provocarnos compasión. No logramos decir, este pobre hombre que se fue a meter a ese hotel maldito y ahora está soñando con cosas feas. Es como,
Ok, si igual ibas a soñar esto si te quedabas en tu casa con tu esposa y tu hijo. Hay una escena donde el personaje de Jack Torrance intenta usar una estrategia que me parece interesante, que es manipular a su esposa haciéndose la víctima. Al no ser visto por ella, por tener una puerta entre medio, aprovecha este momento para manipular, lo que nos habla de un hombre que es consciente de lo que está haciendo. Jack Torrance no es víctima de lo paranormal, no sufre una perversión que va más allá de sus límites personales, como por ejemplo sí ocurre con Regan del Exorcista, y como sí ocurre en muchas otras películas de este género. Incluso en la novela del Resplandor ocurre esto. Vamos con el momento épico de actuación de Jack Nicholson en El Resplandor. Mi momento épico de actuación de Jack Nicholson en El Resplandor es la escena donde va al bar y le pide un trago al fantasma que se le aparece. A pesar de que en el behind the scenes se nota que la intención de Kubrick es sacar a Nicholson del humor, en esta escena lo deja desplegarlo con tranquilidad. Y creo que es una escena donde él se ve más libre y actuando más cómodo. Él es un actor lúdico, juguetón, y en esta escena es como que lo dejaron ser de manera más rotunda. Say, Lloyd, it seems I'm temporarily late. How's my credit in this joint anyway? Your credit's fine, Mr. Thomas. You were always the best of them. Best goddamn bartender from Timbuktu to Portland, Maine. Es justamente esta cosa algo extraña y cómica lo que también hace que funcione el otro momento épico del Resplandor, la clásica escena de la puerta. En contraposición con el trabajo de Shelley Duvall, funcionan muy bien. Se logran momentos de terror que hoy pueden ser llamados clásicos. Este rasgo de Jack Torrance se habría agradecido aún más si en el inicio de la película se hubiera reservado un poco su rareza solo para estas escenas. Quizás era necesario que Jack Torrance fuera interpretado como un niño desquiciado, que juega, para que esta escena fuera tan perturbadora y recordada como lo es hasta la fecha. Here's Johnny! No podía faltar la presencia de Don Feliciano, si siempre busca cómo están los videos. Feliciano. Lamentablemente, y volviendo una vez más al tema de la controversia, se ha desclasificado que el rodaje para la actriz Shelley Duvall fue muy rudo. Por ejemplo, se vio obligada a repetir 127 veces una escena para llegar al estado emocional donde Kubrick quería verla. ¿El fin justifica los medios? Yo creo que el fin no justifica los medios. El niño, Danny Lloyd, para mí es una de las notas altas de la película. Es el brillo, es el shining de la película. Su presencia aporta mucha credibilidad a la historia. Hace todo con mucha concentración y también aporta ahí algunas notas de ternura, tan necesarios para ser un poco la contraparte de este Jack Torrance tan maquiavélico. Pero bueno, me quedo con lo positivo, me quedo con el hachazo en la puerta, con el Here's Johnny, con todos esos momentos tan clásicos. Y no puedo dejar de contar que además vi la película y estaba muy metida en la secuencia al final de la parte de la nieve, que está muy bellamente filmada, pero cuando ya llega la parte donde está Jack Nicholson congelado, y esto es como los pros y los contras de los memes, ¿no? Me dio mucha risa esa imagen porque ahora es un sticker, se puede mandar por WhatsApp la cara de Jack Nicholson congelada, entonces a mí ya me da risa, ya no me da miedo, pero cuando la vi hace muchos años atrás, sí me perturbó mucho esa secuencia. Y yo creo que al final ese es el gran ejercicio que hace El Resplandor. Utilizar el género del terror para narrarnos una historia trágica de violencia intrafamiliar. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes de esta película. ¿Con qué se quedan después de ver este gran clásico de Stanley Kubrick del cine de terror? Recuerda suscribirte a este canal si te gusta este contenido. Mi nombre es Luna y esto ha sido Dramedia. Chao, nos vemos. A little slow tonight, isn't it?